Javier Milei, un gobierno que llegó como una expresión de la sociedad, de bronca, de rechazo al sistema político que vino gobernando hasta 2023 y que en este año ha dado muchísima tela para cortar, tanto en las reformas económicas que está aplicando. La más notoria y la más fuerte es el ajuste, pero también con sorpresas desde el punto de vista económico. ¿Quién se iba a pensar que el gobierno de Javier Milei iba a terminar revaluando el peso con respecto al dólar en un 40%? El mismo presidente que había dicho que el peso era excremento y que había que sacárselo de encima. Lo hizo más fuerte en este año el presidente Milei, que además aplicó un ajuste muy importante en las cuentas públicas, la famosa motosierra. Ahí cumplió Milei, ¿no? Claramente. ¿Y cómo llega desde el punto de vista político? Muchos vaticinaban, recordemos el inicio del gobierno de Milei, que era un gobierno por unos meses, que no iba a durar porque no tiene estructura política, porque tenía muy pocos diputados, muy pocos senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes y sin embargo llegamos a su primer año con un Milei igual o tal vez más fuerte políticamente que como empezó. Pero vamos a analizar este tema con alguien que sabe, con Carlos Fara, consultor, politólogo, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Carlos, gracias por atendernos. Bueno, un año de Milei. Desde el punto de vista político, Carlos, se esperaba que se llegara como se llega con un presidente que, habiendo aplicado un ajuste, llega con una imagen todavía en niveles altos, ¿no? Bueno, era claramente, digamos, un presidente que llegaba con muchos interrogantes, ¿no? Al ser el gobierno más débil políticamente desde el 83 y por lo tanto a partir de eso todo lo que implicaba una situación muy compleja en lo económico. Entonces, desde ese lado, diría que es un gobierno que termina consolidado, claramente mejora lo imaginado cuando comenzó. Tuvo algunos tropiezos, ¿no? Se intentó con la famosa ley ómnibus que se cayó en febrero y eso obviamente potenció los interrogantes que había. Finalmente hizo, a nuestro juicio, un aprendizaje pragmático importante que le permitió ordenar la relación con el Congreso, manejar la agenda y bueno, después los indicadores económicos de estabilización obviamente contribuyen mucho en esa dirección. Carlos parece haberle agarrado la vuelta al Congreso, ¿no? Una de las cosas que se decían al inicio, bueno, pero no va a poder aplicar grandes reformas porque el Congreso no se lo va a permitir. Bueno, el gobierno avanzó en el Congreso mucho más de lo que se esperaba, ¿no? Por lo menos le encontró la vuelta a sacar leyes que pretendía con cambios y también a bloquear otras iniciativas que le hubieran sacado del norte que fijó Milei, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que entre la ley ómnibus que se cayó en febrero y la ley bases que se aprobó a mitad de año junto con el paquete fiscal, obviamente lo que el gobierno hizo fue moderar sus ambiciones de reforma, ¿no? Quedaron muchas cosas que pretendía por el camino y desde ese punto de vista sí efectivamente pudo lograr, digamos, como usted dice, encontrarle la vuelta, ¿no? Agarrarle la mano a la relación con el Congreso, aprendió a negociar, ¿no? Cobró un rol importante Guillermo Francos y después cuando estaba en riesgo dos vetos presidenciales, logró las minorías necesarias para poder mantenernos. De manera que en ese punto yo diría que más allá de los resultados económicos, yo creo que el interrogante más grande era político y desde ese punto de vista el gobierno, vamos a decir que aprobó la materia. Influyó mucho también, Carlos, el margen, que era uno de los interrogantes al inicio, el margen de paciencia de la sociedad, porque se decía, cuando aplique tal ajuste la gente va a salir a la calle, cuando trate de recortar los presupuestos universitarios no lo va a poder hacer, cuando toque a los jubilados va a tener problemas. Sin embargo, parece haber de parte de la sociedad, si bien con altibajos en los sondeos de opinión, una permisividad hacia el gobierno, ¿no? Tal vez vinculada con decir, bueno, veamos cómo sale.
Sí, primero, digamos, el hecho de que la sociedad decidió correr un riesgo con Milei, sabiendo que no tenía experiencia política ni experiencia de gestión, ¿no? Con lo cual, eso de alguna manera le sirvió de hándicap para que efectivamente se le diera un tiempo necesario para ver cómo funcionaba. El año pasado, durante las elecciones, hubo había bastante consenso, ¿no?, en la sociedad respecto a que los problemas de la Argentina vienen de lejos, que iba a haber que tomar medidas, digamos, no simpáticas, ¿no?, para resolver la cuestión, y que iba a haber una necesidad, digamos, de que los resultados iban a tardar en llegar. Con todo eso, todo eso actuó de amortiguador para que efectivamente la sociedad tuviera una mayor paciencia, para una sociedad que, como lo charlamos en alguna oportunidad aquí, es una sociedad sin energía, ¿no? Y Claro. que por lo tanto su capacidad de resistencia social también iba a ser baja. Carlos, y teniendo en cuenta este panorama, este escenario, ¿cómo ve hacia adelante, hacia el 2025? Porque el gobierno encara, en términos político-electorales, un calendario desafiante, ¿no? Que va a las elecciones de medio término, que si sigue así, además con la desorientación que parece haber en la oposición, también va a ese calendario mejor de lo que se esperaba. Yo creo que sí. Pareciera, digamos, que vamos a tener un 2025 con menor inflación y un rebote económico. Eso se supone que va a tener un impacto positivo en el clima de opinión pública de cara a la elección en el segundo semestre de 2025, y por supuesto con un gobierno que claramente, digamos, está mucho más ordenado políticamente, y eso creo que le va a permitir también ordenar la estrategia electoral. ¿Y cómo ve la oposición, Carlos? Bueno, es muy disímil la oposición, ¿no? Si lo englobamos en un único término, ¿cómo ve la posibilidad y la capacidad que puede llegar a mostrar para formar opciones electorales con peso para el año próximo? Bueno, hoy digamos que la oposición principal obviamente es Unión por la Patria, de la mano de Cristina, que diría, pese a que tiene conflictos internos, de todas maneras lo más probable es que consolide esa unidad, Ujú. que contiene un desgaste, ¿no?, Cristina, y que eso implica digamos, que pierda cierta competitividad electoral. Y después la gran interrogante es si todos los trozos que quedaron de Juntos por el Cambio pudiesen llegar a elaborar alguna opción moderada o tercera vía, que creo yo que eventualmente eso solo se podrá expresar en algunos distritos, en tanto y en cuanto haya algún liderazgo previo, ¿no? Obviamente, el caso de Córdoba en eso cuenta. Hay aliados que también están en situación compleja, ¿no, Carlos? Porque no saben dónde posicionarse electoralmente. Lo vemos al radicalismo aquí en Córdoba con problemas, ¿no? Rodrigo de Loredo tiene problemas para ubicarse y a la vez para diferenciarse. Bueno, y otro gran actor que tiene inconvenientes es Macri, ¿no? Totalmente así. Yo creo que si el gobierno va por una senda de estabilización económica, de recuperación, me parece que es más probable que el año que viene sea un año de polarización entre dos grandes opciones, y que eso, por lo tanto, le quite espacio a las terceras opciones, teniendo en cuenta que seguramente una parte de la sociedad importante va a tratar de darle un crédito adicional al gobierno para la segunda parte del mandato. Uh -huh. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto, como siempre. No, por favor, un placer para mí.